Muy bien. Buenos días. Otra vez, nuestro rincón de energía les saluda. Nos dicen que estamos más bonitas que nunca, nuestros compañeros camarógrafos. Gracias. Nos queda muy bien. Nos ha sentado bien el sombrero. Nos falta solo la escoba, también nos dijeron. Bueno, es que si queremos, volamos. Porque no? Todo lo que queremos lo proponemos y lo hacemos. Rincón de energía con nuestra querida Ale. Con nuestra Ale preciosa. A ver si adivinan el tema de hoy. Estamos oficialmente inaugurada la temporada de brujas. ¡Bravo! Me encanta. Y estamos nosotros en personaje, obviamente. Obvio. El 29 van a venir las chicas después de 2 semanas vestidas de brujas. Sí, por supuesto. El 29. Las Black Girls, el próximo miércoles. No, el que le sigue. El que sigue así, pero de brujas completas. Brujas. Bueno, no es tanto trabajo, ¿no? O sea, en realidad no. Y vestir de negro menos. Pero hoy vamos a tocar este tema tan interesante acerca de la magia en el cine y en la cultura pop. No, se han adelantado. Se adelantaron, ¿no? Es la siguiente semana. Ese no era. Pero vamos a hablar sobre todo de los mitos acerca de las brujas. Este es un tema que les quería adelantar porque vamos a tocar la próxima semana. Pero los mitos de las brujas, porque siempre escuchamos algunas historias o vemos las pelis, ¿no? Y muchas veces se presentan o muy feas o muy malas. Otras en realidad son víctimas, otras no han sido tan malas, otras son guapísimas. Entonces, como que han ido adaptando ciertas cosas, ¿no? Las brujitas, incluso con los cuentos de antaño que solíamos escuchar por parte de los abuelitos. Y coincidencialmente yo el día lunes le conté a mi Andre, le dije, el fin de semana, el domingo, vi la película Brujas. Ah, sí, me la estabas recomendando. Entonces digo, qué yo no la he increíble, visto. lo máximo. Y estaba ahí con mis sobrinas y todo amamos, ¿no? Y por ahí iba entendiendo algunas cosas que no están tan descabelladas. Algunos rituales y cosas. Exactamente. Bueno, la próxima semana que vamos a hablar sobre el cine y la cultura pop en general, desde la música, el cine, las películas, las series, hoy en día, vamos a hablar de todas esas cosas, pero justamente en todo este tema de las películas y de la música se tocan muchos mitos sobre la magia, sobre la brujería. Entonces creo yo que podemos hoy ir hablando sobre esas cosas para eliminar el mito y que quede la verdad sobre las brujas, que es un poco compleja de explicar a las personas que tienen ya estas asociaciones sobre las brujas, que son las que se ve clásicamente en el cine o de las que se escucha historias, mitos, leyendas sobre brujas. En algún libro, Ale, no recuerdo el título ahora, este libro es de Paulo Coelho, habla sobre justamente las brujas. Hay una bruja, entre comillas, en el libro, y dice que todas las mujeres tenemos algo de brujas, es parte de la energía femenina. Entonces, basándome en este concepto que me vino ahora a la mente, ¿qué es ser una bruja? ¿Cuál es el concepto de una bruja para incluso desmitificar todo lo que se pueda creer alrededor? A ver, una bruja, hay varias teorías y eso siempre les doy a mis alumnos. Una es la idea que tenemos ahora en la actualidad sobre una mujer que tiene sabiduría, una mujer que se asocia al conocimiento oculto, al misticismo. Pero la bruja como concepto primario nació como una entidad de orden espiritual, no como una persona, sino como un personaje que existe en el otro lado, en el otro mundo, y que ahora cruza de vez en cuando y se conecta con las personas. Entonces esa entidad espiritual es como el significado más primitivo de la bruja, que no es una persona sino una entidad. Y cómo las personas adoptaron ese concepto viene desde hace muchos siglos, y generalmente en Europa es la palabra primaria de bruja, y hay una ciudad que se llama Brujas, además. También tenemos una ciudad, exactamente. Entonces esa palabra viene de allá, pero en nuestro contexto también hay palabras similares que se asociaban a mujeres que tenían las mismas características. Por ejemplo, aquí en Ecuador se creía que las mujeres, las brujas, se convertían en lechuzas. Y que era un mal augurio ver una lechuza porque era una bruja que venía a dar hacerte un hechizo. Sí, o a avisarte de alguna cuestión mala que vaya a pasar alrededor. Mi abuelito decía de ley, si se te aparecen lechuzas porque alguien está próximo a morir. No sé por qué me decía. Sí, se asocia a la muerte. Creo que el libro que decías es La bruja de Portobelo.
Creo, ese de Pablo Coelho. Brida. O Brida. ¿Verdad? Brida. Es Brida. Es Brida. Estaba También, dudando si es Frida o Brida. No, Digo, Brida. mejor no digo el título. Es Brida. Sí, claro. me encantó ese Ella libro, empezó bellísimo. a conjurar hechizos y todo lo demás. Pero yo creo que uno de los mitos que se podrían manejar en este tema de brujas es que hemos venido como que anteponiendo todas las historias que hemos visto, por ejemplo, de Disney, de que la bruja le da la manzana envenenada o que la bruja te hace algún hechizo y cosas así. Asociada pero a lo asociada malo, ¿no? a lo malo. Las brujas son malas, pero yo creo que ese se podría decir que puede ser un mito. Un mito. O no todas las brujas son malas. Sería como hablar de personas, no todas las personas, No todas las personas son malas o no todas las personas son buenas, porque en términos de magia siempre digo esto, la gente mucho habla esto de la magia blanca o magia negra, que a veces utilizamos esos conceptos para enseñarle a la gente ciertas cosas, pero realmente quien hace la magia, quien es la persona que está haciendo o tiene la intención de realizar un acto mágico, es la persona que va a definir si es bueno o malo, entonces no tiene que ver mucho con eso. Ahora, ¿por qué a las brujas de alguna forma les asociaron con la maldad o de alguna forma se las ve así en el cine y en otros espacios? Yo creo que tiene que ver mucho con precisamente lo desconocido, y siempre que uno habla de cosas desconocidas es mucho más fácil darle ese tinte negativo, o también asociado a la religión y a otras cosas, que es de alguna forma, si queremos decir que algo es malo o que hacerlo está mal, es ponerle estas máscaras que yo llamo. Entonces de ahí viene que la nariz puntiaguda, que las verrugas, que las brujas comen niños, que de alguna forma son malas para ¿Si que comen la gente niños o no comen no niños? se acerquen, no comemos No. niños. Pero con todo, Ojo, no comemos niños, pero con señora. todo póngale bastante ajo a la comida de su hijo. De repente. Recuerdo también que en el medioevo las brujas, o las que les decían ser brujas porque tal vez estaban realizando alguna práctica mística fuera de la religión como tal, eran quemadas en la hoguera, En la ¿no? hoguera, Y a partir de ahí también hay muchas historias que han inspirado a películas del cine, libros y más, pero la historia como tal es real. Sí, es la persecución. Bueno, a ese tiempo generalmente se lo denomina como la persecución de las brujas, y surgió a partir de la religión, como tú mencionas, y de un texto que se llama Maleus Maleficarum, en donde está todos, es como cómo descubrir que una bruja es bruja, y casi que cualquier cosa podría asociarse a que una mujer sea bruja, desde que tenga lunares, desde que sienta dolor cuando la pincha con agujas, que es normal, ese tipo de cosas, hasta los castigos que se hacían que llevaban a la muerte de estas mujeres. Se cree que no murieron muchas brujas, hay muchas teorías sobre eso, hay realmente libros, como tú dices, que nosotros igual tratamos en temas de historia, que cualquier persona acusaba, y fue como una especie de terror entre las personas, porque si un vecino te caía mal, decías que hacía estas prácticas, Sea verdad o no. Exactamente, y comenzaba la persecución sobre esa persona. Entonces, realmente se murieron muchas brujas, muchas mujeres seguramente sí, pero si eran brujas de verdad no se sabía, sino simplemente era el hecho de acusar de que tienes un objeto que parece mágico, tienes alguna situación así. Entonces, Y lo que Nosotros hacía... estaríamos más que quemadas en esa hoguera. En la Dios hoguera, mío. ¿no? 3 veces, o sea, literal. Revividas. Pero, claro, revividas y muertas 3 veces. Pero yo creo que todo esto se ocasionó por el desconocimiento justamente de las personas. Es decir, imagínate, nuestra abuelita que para un simple cólico te da una agüita de higos y ella hace sus menjurjes, ya era considerada bruja. La pócima venenosa. Entonces, no se diga a nosotros. No, mentira. Bueno, en realidad, yo lo que te quiero preguntar, Ale, es que si las brujas viven aquí, ahora, entre nosotros. sí, por eso existe Arcana Mágica. ¿Y cómo les reconocemos? Generalmente ¿Traen sombreros? no hay mucha, no, nunca, es solo para Halloween. Es un disfraz, la verdad. Yo creo que toda esta apreciación de que nos vestimos de negro, de que estamos disfrazadas de alguna forma, no es verdad. Las personas normales, y mucha gente hay que incluso hasta el día de hoy, que hoy tenemos una sociedad que es mucho más libre en cuanto al culto, ya no se oculta de esta forma, pero sí hay mucha gente que es muy reservada. Por ejemplo, en Arcana hay gente que es supremamente reservada, que está en clases pero no fotografiamos porque por algún tema no quieren que sepan su entorno, porque tienen carreras que son un poco más asociadas incluso a temas muy científicos, pero que tienen una práctica mágica o que ven a este camino ya como una religión. Entonces realmente están a nivel ya mucho más profundo, y en Cuenca hay mucha gente que hace esta práctica ya de una forma como más
formal, podríamos decir, y muchos de ellos son justamente clientes de Arcana. Mi querida Ale, bueno, antes por favor corrijamos el carácter, porque el tema de hoy no es magia en el cine y la cultura pop, ya lo ha dicho Ale, ese es el de la próxima semana, es mitos sobre brujas. Yo te quiero hacer una pregunta súper personal, porque tú te consideras una bruja. ¿Por qué te consideras una bruja? ¿Cuáles serían las características para considerarnos brujas? Yo creo que depende de cada persona, y esto siempre lo igual les platico a mis alumnos. Siempre cada realidad de cada persona sobre el término de considerarse bruja, que es un término que yo utilizo con mucho respeto, es para los practicantes que realizan magia, para los practicantes, no necesariamente magia operativa, que es lo que vemos, los rituales de velitas y estas cosas, sino para gente que realmente hace una práctica mística sobre cruzar al otro lado. De alguna forma, como los chamanes también cruzan al otro lado, trabajan con espíritus, ayudan a su comunidad. Las brujas también generalmente trabajamos con el otro lado y con esta idea de cruzar al otro lado, y generalmente para ayudar a los que están al otro lado. No de aquí para allá, sino en sentido contrario. Esa es una de las funciones. Claro. Oye, Ale, o sea, podemos decir que una bruja llega a tener como que un sentido espiritual mucho más desarrollado, una conexión espiritual mucho más descubierta, profunda, entregada. Trabajada. Podría ser, sí, dentro de la palabra específica de bruja, porque hay que diferenciar. Por ejemplo, una diferencia muy grande es entre hechicería y brujería. La hechicería es todo lo que hacemos sobre rituales, es magia práctica, que yo digo. Y la brujería ya se trata del ámbito místico de la magia. Entonces podríamos hacer esas diferencias. Si uno es hechicera, solo se dedica a hacer pociones, a hacer cuestiones para, como una especie de curandera, podríamos decir. Brujería es los que hacen amarres, esas cosas. Brujería vendría a ser las personas que están en contacto con espíritus, con el otro lado. Es como una misión más de orden místico y con deidades y con ese tipo de cosas. Y las hechiceras se dedican, y hay gente que hace las dos cosas. En el caso mío, yo trabajo en hechicería y trabajo en brujería, es como mis dos campos de acción, pero no necesariamente siempre es así. Hay personas que eligen un solo camino y trabajan en ese camino. Es verdad que existe, ya lo has dicho, pero reforcémoslo, y sobre todo el porqué de la magia blanca y la magia negra, es decir, la brujería buena y la mala. Yo siempre pongo un límite que es bastante, que es el que se utiliza, por ejemplo, en ética o en moral, que cuando tú cruzas y quieres intervenir en el albedrío de otra persona o te metes con otras personas, yo creo que ahí estás cruzando la línea de lo que es bueno y malo. Incluso si es que tú quisieras ayudar a otra persona, porque cuando lo haces sin consentimiento de esa persona, puedes interferir en su destino. Entonces también podría sobrar para que el destino de esa persona se tuerza de alguna forma, y no necesariamente sea para bienestar ni porque te lo haya pedido. Entonces, si cruzamos esa línea y trabajamos solo para nosotros, dentro de cosas positivas, y ya la línea también sería que tú quieras manipular a las personas. Si tú quieres hacer algo en contra de la voluntad de otra persona, ya entraría dentro del campo de magia negra, como les decía, para explicar qué es bueno, qué es positivo y qué es negativo. Ale, tú en algún momento nos decías, a mí me gusta trabajar aquí, o sea, con personas de aquí, no con gente del otro lado, es decir, con gente que ya falleció. Pero sin embargo, ustedes como brujas sienten esa necesidad de tener esa conexión con el más allá. Es como que algo que te dice, o el por qué buscan conectarse, no sé si tú, pero quizá la mayoría de brujas, ¿por qué buscan tener esa conexión con espíritus o con personas que ya no están? A ver, las brujas somos canalizadoras, entonces de alguna forma las entidades siempre buscan un canalizador. No necesariamente puede ser una bruja, puede ser otro tipo de practicante de otro tipo de magia, podríamos decir, pero las brujas son canalizadoras, entonces generalmente, y están muy acercadas al concepto de la muerte. Eso la gente no sabe, son como personas que ayudan al bien morir y que de alguna forma saben cómo es el otro lado porque están cruzando con regularidad. Entonces de alguna forma se trabaja sobre la muerte desde un sentido más constructivo, no negativo, sino desde el bueno de ese lado, y buscan generalmente a las brujas, las entidades, para conectarse, para trabajar. Y hay personas dentro de la magia que también trabajan con muertos, con espíritus, como una especie de ayudantes
aliados o alguna cuestión así. Por ejemplo, hay muchos mitos sobre te mandaron un muerto, te enviaron un muerto, por eso estás trabajado mágicamente, y eso es verdad, porque hay mucha gente que trabaja con entidades como si fueran ayudantes, y cuando lo hacen de esa forma realmente es complicado trabajar eso. No me digas. Cuando la gente hace ese tipo de trabajos, exactamente. ¿Y tú sientes? O sea, no sé, tú sientes cuando hay un alma, por ejemplo, en pena, no sé, o hay una entidad. Una entidad. O sea, ¿sientes en este momento algo? Yo ¿Estás sintiendo algo en este momento? ¡Que pase! ¡Que pase el fantasma! El fantasma, exactamente. El fantasma. Exactamente. Entonces, a ver, generalmente cuando yo estoy haciendo canalizaciones o lecturas de oráculos y alguien está preguntando sobre alguien que ya ha fallecido o alguna cuestión, a veces se presenta o como energía o como mensajes, dependiendo del canalizador. Yo generalmente tiendo a escuchar más que a ver, por eso cuando veo algo me asombro, porque normalmente mi canal es más auditivo, por decir. Entonces yo escucho lo que dicen los espíritus, podríamos decir, cuando hay una canalización, y cuando logro ver, que es cuando estoy en trance o cuando estamos trabajando ya en un sistema ritual o cuando la energía es muy pesada, yo creo que sí se logra ver. Eso les contaba, que antes la tienda de Arcana estaba en el centro y que en el centro se veían muchas cosas, había como energía muy pesada, y ahora que estoy cerca de la zona del Monte Sinaí, que está Arcana, es como una zona súper ligera en cuanto a entidades espirituales, lo cual nos sirve para trabajar, aunque cuando convocamos ya es como... Claro, ya es más, aparecen los que tienen que aparecer. Finalmente, mi querida Ale, ¿cualquier persona podría iniciarse en el camino de la brujería, de ser bruja? Eso sí, yo puedo dar fe. Mucha gente emprende desde cero sin tener dones o habilidades psíquicas. ¿Las desarrolla? Exactamente. ¿Todos podemos? Todos, yo creo que podemos. Yo creo que además es sobre sentir un llamado. La gente que quiere ser bruja desde pequeña ha tenido ese llamado, tiene alguna conexión y quiere de alguna forma hacer ese contacto. Entonces, simplemente se puede desarrollar o lo puedes ignorar y no hacerlo. Entonces, ya depende de... ¿Qué hacemos con este llamado? Me está llamando. No, en realidad es real. Sí, yo sí lo siento. O sea, yo sí puedo decir que soy bien bruja. Como que me falta ahí dedicarme, estudiar. Cuidado. Sí, estudiar y mi gato negro, pero en realidad sí, creo que todas tenemos... Ahora lo entiendo todo, pues señores, me retiro. Ya. Estamos perdiendo el tiempo, vamos a irnos a estudiar brujería con nuestra querida Ale. Ale, el tiempo nos quedó cortito, pero como todas las semanas siempre nos sorprendes, nos dejas enseñanzas, nos liberas también, porque por ahí tenemos algunas dudas y cosas que no se hablan y que Google tampoco te dice, entonces para eso está la Ale. Cuéntanos, por favor, dónde podemos encontrarte, y sabemos que ya la tienda de Arcana Mágica está revestida con la festividad esta de Halloween. También tienes un evento especial, una cena, había visto en tus redes sociales, a ver si el banquete de los espíritus. Coméntanos. Para las personas que les guste esto, bueno, el banquete de los espíritus es algo que hacemos todos los años con diferente nombre y que de alguna forma trata de una cena que se prepara para honrar a nuestros ancestros, para comunicarnos con ellos. Entonces, no necesariamente son personas que sean practicantes, cualquier persona puede asistir si es que quiere hacer este tipo de honra a los ancestros y para comunicarse con ellos. A propósito del Día de Difuntos. Sí, justo el 29, que es el último día de esta temporada que venimos así de Halloween, vamos a hablar de cómo a honrar a nuestros ancestros, entonces ahí vamos a traer algunas cosas. ¿Cuándo será esta cena, Ale? La próxima semana, martes y jueves. Busquen por los canales de Instagram de Arcana Mágica si quieren inscribirse en este taller que va a estar hermosísimo. La próxima semana tenemos eso. Sí quiero. Bueno, ya saben, ahí vayan a seguir, ahí está la cuenta de Instagram de nuestra querida Ale Córdoba. Dice que quiere ser Telerama canal oficial. Les estoy diciendo que no, todavía no estamos preparados. No merecemos todavía. Tenemos que, deje que Andrea y yo nos preparemos y de ahí sí vamos como canal oficial. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Nos vamos a una pausa. Pausita. Ya volvemos. Nos vemos.